La cultura oral y costera, una aproximación teórica. La cultura oral enfoca la vida y registra el pensamiento generado de manera oral. Su creación es comunitaria y los cambios se determinan en el tiempo de acuerdo a las necesidades y a las realidades. Esta cultura permite el reencuentro con los ideales y forma de vida sencillas. En ellas tienen impacto los mitos y las fábulas. La cultura oral implanta la magia en la cotidianidad. La oralidad se ve fortalecida en su desarrollo, pues a pesar de ser selectiva en sus contenidos, el pensamiento es relativamente fiel a la identidad y la cotidianidad que representa. Al ser colectivo, este pensamiento se reproduce con facilidad y se depura con el tiempo. La cultura oral sí tiene memoria, que se acopla a las necesidades de su historia y de su realidad. Una característica esencial es que permanece en el tiempo gracias a la existencia de un grupo social. Los cambios de pensamientos, cuando los hay, son pausados producto de un devenir pacífico. La identidad se forja y con ella el valor de la palabra que se fortalece en la existencia del grupo humano. Podríamos afirmar que la palabra es la que construye la existencia misma, priorizando conocimientos y hechos que deben ser recordados. Lo oral y lo escrito, ambos conceptos basados en las palabras, nos presentan una aparente dicotomía que debe fluir hacia el respeto a la diversidad por sus mismas características e influencias. La oralidad camina con la historia de la humanidad, es parte intrínseca de la existencia, se conjuga con el tiempo real, con el tiempo que se vive, y la escritura nace de la necesidad de registrar la oralidad. No puede tomar su lugar porque la oralidad es viva. Si bien muchas veces el análisis de la oralidad se lo realiza desde la mirada de la cultura letrada, no podemos caer en el error de pensar que el no tener registros le quita fuerza o validez a la oralidad, pues esa es su esencia, el fluir del pensamiento a través de la palabra hablada. La oralidad tiene su permanencia garantizada en la propia evolución. No depende de lo escrito. En el análisis de estos dos ámbitos, lo escrito tiene a la literatura para definir la evolución y el estudio de la palabra escrita. En cambio, para definir y para analizar y estudiar la evolución, la filosofía, el pensamiento y la producción oral, se ha ensayado el término contradictorio de literatura oral. Hay estudiosos que incluso afirman que esto representa una venia a la cultura hegemónica, alejándonos de la libertad creativa de la oralidad. Es en este camino que se incorpora desde quienes viven y se manifiestan a través de la oralidad la palabra oralitura, la cual, contradictoria o no, hace referencia al estudio de los contenidos orales desde su propia mirada. Este término se utiliza actualmente en Manabí para acceder a esta comprensión. La humanidad vive la cultura oral y enriquece muchas comunidades, dándole la vida que necesita el conocimiento y la interacción cargada de contenidos necesarios para poder desarrollar los saberes y actividades propias. Oralidad, cotidianidad e identidad son tres conceptos que se entrelazan, pues la narrativa oral tiene la característica de que sus manifestaciones son expresiones puras de la identidad de la comunidad y van marcando esa cotidianidad. Se transmiten conocimientos para solucionar problemas cotidianos, para aprovechar las actividades productivas o de supervivencia, para explicar el sentido de los valores, entre otros. Los mayores pasan de generación en generación las ideas que son importantes, y esto inicia con los abuelos, luego con los padres. Manabí, la provincia de este estudio, es una provincia del Ecuador con una amplia tradición oral. Sus pueblos, tanto el Montubio, que es el pueblo del campo, y el Cholo, que es el de la costa, están entrelazados por su cultura, su historia y su territorio. La cultura oral es muy característica por su habla, formas lingüísticas, creencias y valores. Destacan las coplas conocidas como amorfinos, que son la manifestación poética y alegre de la realidad. Tienen un gran toque de humor y generan el contrapunto.
Los amorfinos se parecen a rimas y estrofas de otros países de Hispanoamérica. Los integrantes de culturas con manifestaciones orales aparentemente son más sensibles y humanos, pues se forman con la palabra, con la claridad y la relevancia de los mensajes orales. La oralidad responde a un ecosistema en el cual están integrados los seres humanos, crea lazos, genera vínculos, transmite conocimientos y siempre tendrá la temporalidad como característica. La cultura oral costera se enriquece por la presencia del mar, la necesaria interacción con el mismo como forma de vida, de recreación, de sustento y de paisaje. En el Ecuador tenemos un interesante marco normativo que protege la diversidad cultural, la identidad, la autoidentidad de las personas, y esto se refleja en muchas leyes que tienen esa misma visión, pero debemos tener muy claro algo. Es importante tener el marco normativo para dar esa certeza de que hay un respeto y de que se puede seguir evolucionando de manera tranquila en el ámbito cultural, de las culturas, de los pueblos. Pero el desarrollo cultural, la diversidad cultural, el devenir de las diversas culturas no dependen de leyes escritas ni de los escritos que de ellas se hagan. Dependen única y exclusivamente del desarrollo y el devenir que la misma humanidad les dé. Muchas gracias.